pueblo. Ha sido lluvia en las naciones, cambiaste el lloro por canciones, grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Toda la creación se levanta y delante de su trono proclama que grande y bueno es Dios. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias, tu pueblo dice gracias, porque grandes cosas ha hecho Dios por su pueblo. Tu pueblo dice gracias. Aleluya, 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 aleluya. Qué lindo es alabar el nombre del Señor, entregarle adoración a Él, entregarle lo que Él merece, poder venir a su casa o donde quiera que usted esté, pero poder venir a su presencia y poder levantar su nombre en alto y recordarle a nuestro ser, a nuestra vida, que tenemos tanto por lo que estar agradecido. El Señor ha sido bueno. Y en esta noche, colectivamente, donde quiera que usted esté, nos unimos a decirle gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias, Señor, porque tú has sido bueno. Tenemos tanto por darle gracias al Señor. Y la palabra del Señor nos amonesta y nos recuerda en Filipenses 4, y voy a leer del 8 y 9 y el 14. Y la palabra del Señor nos dice: por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, en esto pensad. Lo que aprendisteis y recibisteis y oísteis y visteis en mí, esto haced, y el Dios de paz estará con vosotros. Y el 13, porque todo lo podemos en Cristo que nos fortalece. Amén, sí, Señor. Diariamente estamos bombardeados de muchas cosas que no tienen que ver con lo que acabamos de leer, pero la palabra nos recuerda una vez más, por más difícil o por más abrumante que sea lo que esté a nuestro alrededor, pensar en todo lo bueno y lo que aprendimos, lo que vimos, lo que oímos de las personas que el Señor ha puesto en nuestro camino, los ángeles del Señor, pero más que nada lo que la palabra nos dice. Así que vamos a recordar en esta noche que Dios ha sido bueno, que su palabra es luz y lámpara para nuestro pie y nuestro camino, y que tenemos tanto por ser agradecidos. Señor, venimos delante de tu presencia. Gracias, Señor. Tu pueblo dice gracias en esta noche, Señor. No merecemos, Señor, tu bondad. No merecemos tu misericordia.
No merecemos, Señor, tu provisión. Señor, mi Dios, tu mano buena que nos da, que nos provee, que nos lleva, que nos trae, que nos limpia, que nos hace nuevo. El sacrificio en la cruz que nos perdonó, nos hizo libre y rompió las cadenas de pecado sobre nuestras vidas para siempre. No lo merecemos, Señor, pero aquí estamos, Señor, tus hijos, delante de tu presencia, Señor, diciéndote primeramente gracias, diciéndote, Señor, que te amamos, Señor, que queremos, Señor, ser más y más como tú, Jesús, que te necesitamos cada día, cada hora, cada minuto, cada momento, y que sin ti, Señor, no podemos. Y como acabamos de leer, todo lo que podemos hacer es porque estamos en Cristo. Así que, Señor, mi Dios, en esta noche a lo mejor estamos desanimados o podemos estar tristes o a lo mejor bregando con un problema de salud o un problema en nuestra familia financiero que nos abruma. Pero todo lo podemos en Cristo, que nos fortalece, que nos llena y que nos da vida nueva y eterna. Así que nos entregamos a ti en adoración y en oración, Señor, a ti, para que tú te manifiestes en nuestras vidas de manera especial y para que tú nos hagas nuevos, Señor. Pero más que nada, para que tú recibas la gloria, la honra, el honor y todo sea para ti. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Restaurador de mi alma, sanas el dolor. Sí, Señor. Redentor de mi ayer, oh, te bendeciré. Tú eres creador, Señor, creador de los cielos, la tierra y el mar. El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré.
tierra y el mar. Nos alegramos, Señor. El mundo se alegra, te glorificaré, te glorificaré, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre, oh, te bendeciré, te bendeciré por siempre, por siempre. Aleluya. Gracias, Señor. Te alabamos, bendecimos tu nombre. Que tu alabanza siempre, Señor, esté en nuestra boca, Señor. Te alabamos, Rey. Digno, digno, digno eres. Oh, por siempre, por siempre, Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré. Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré. Por siempre, oh Señor, te bendeciré con mi corazón, yo te cantaré. tome un momento en esta noche y piense en todo lo que el Señor ha hecho por usted. Él restauró nuestra vida, nos sacó del pozo cenagoso. Él sanó nuestras heridas, llevó nuestros pecados. Está en nuestra vida cada momento, cada paso, cada caminar, por las montañas y por los valles, en la calma y en la tormenta. Él está ahí, Él está ahí. ¿Cómo no alabarte, Señor? ¿Cómo no bendecir tu nombre, Señor? En mi mente no cabe cómo no agradecer al Señor en alabanza por todo lo que Él ha hecho. Gracias, Señor. Te bendecimos, Señor. Aleluya. Te bendeciré. Te bendeciré por siempre. Por siempre te bendeciré, te
Señor, por tu presencia. Gracias, Señor. Aleluya. Al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, Aleluya. al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Al que me ciñe de poder, Aleluya. al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré, al que me ciñe de poder, al que de mi victoria es, solo a él alabaré, solo a él exaltaré. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. De ti será mi alabanza en la congregación. Yo cantaré y alabaré tu nombre, Señor. Tu nombre, Señor. Tu nombre. Señor. Aleluya. Bendito y alabado sea el nombre del Señor. Dios les bendiga a todos en esta noche, mis hermanos y hermanas. Les saludamos desde la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo en la ciudad de Rochester y damos a todos en esta noche la más cordial bienvenida en este lindo tiempo que hemos dedicado para estudiar la palabra del Señor. No sin antes dar gracias al Señor por su fidelidad, por su misericordia, dar gracias al Señor por su bondad, porque Dios ha sido bueno. Allá en casa, grítalo, grítalo, grítalo. Dios ha sido bueno y en su gracia y su misericordia el Señor ha estado con nosotros. Te vamos animando para que dispongas este tiempo para estudiar la palabra del Señor. Prepara tu Biblia, prepara tu libreta de apuntes, pero vamos a dar gracias al Señor por nuestros diezmos y por nuestras ofrendas. Seguimos dando al Señor de lo mucho, mucho que Él nos ha dado. Honramos al Señor con nuestros diezmos y ofrendas. Padre bueno, te damos gracias porque tú has sido nuestro proveedor, tú has sido nuestro ayudador, Señor. Y en esta noche, Señor, otra vez con acción de gracias ofrendamos y diezmamos, Señor.
Oh Padre de la gloria, gracias porque cada mañana tus misericordias son nuevas. Abre las ventanas del cielo, Señor, y derrama bendición hasta que sobreabunde. A ti damos la honra y a ti damos la gloria. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Alabe al Señor al ofrendar, porque Dios ama al dador alegre. Cantamos al Señor en la ofrenda. Gloria al Señor. Bendito el Señor. Ahí en casa alabe y glorifique el nombre del Señor y diga: gracias, Señor, gracias por tu fidelidad y por tu misericordia. Bendito sea el nombre del Señor. Presentamos al Señor nuestras peticiones en esta noche. Damos gracias al Señor por todos ustedes que se conectan y presentamos al Señor nuestras peticiones. Clamamos al Señor por Vicente Santiago, quien necesita oración. Si tú tienes una petición, escríbela ahí en el chat. Estamos dispuestos para estar clamando al Señor por tu petición. Oramos al Señor por Vicente Santiago, por Gisela Liranza, quien clama por su hijo Anthony y Martínez Liranza. Oramos por nuestra hermana Lina Bonilla, María Beltrán. Oración por Marieli, Inaisha, José y sus nietos. Oramos por Luis Reyes, quien clama al Señor por su nieta Katy. Oración por su hijo que lo operaron de la garganta. Oramos porque el Señor coloque su mano sanadora y restauradora. Clamamos al Señor por nuestra hermana Wanda Pérez. En el nombre del Señor, clama por su hermana Norma González por fortaleza, su sobrino Ángel Carrasquillo por salvación y su sobrino Edgar Carrasquillo por salud mental. Clamamos al Señor por nuestra hermana Seidel, quien clama al Señor, pide oración por su familia. Miriam León por salud y familia, Albert Ramos por su esposa, Juanita Torres por su familia, nuestra hermana Sara Berríos. Clamamos al Señor, nuestra hermana Flor de Jesús González, quien clama al Señor por Rafael González, quien viajó a Puerto Rico. Les quiero animar que ahí donde está usted, por un momentito levante su mano al cielo. Levante su mano al cielo, ahí donde estás. Por un momentito deja de hacer lo que está haciendo. Es el tiempo donde nos juntamos como un solo cuerpo para presentar nuestro clamor al Señor. Dios bueno, de amor y misericordia, presentamos nuestro clamor delante de ti, Señor, sabiendo que tú escuchas nuestra oración. Mira, Señor, cada petición que se ha presentado en esta noche. Mira las peticiones que se están colocando en este mismo momento a través del chat. Suplicamos, mi Señor, que tú obres, que en tu infinita bondad y tu infinita misericordia, tú obres en cada petición, mi Señor. Tú eres nuestro Dios bueno, poderoso, proveedor, sanador, ayudador, libertador. Obra, mi Dios, en cada petición, conforme a tu santa y divina voluntad. Señor, al esperar la respuesta, la esperamos confiados, Señor, que tú responderás lo mejor para cada petición y que en cada respuesta tú recibirás la honra, tú recibirás la gloria y habrá testimonio, Señor, que tú escuchas nuestra oración y escuchas nuestro clamor. Por eso te damos gracias, Señor, en esta noche al poder presentar nuestras peticiones delante del trono de la gracia, en el nombre que es sobre todo nombre, en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo te damos gracias, mi Señor. Amén, amén y amén. Gloria al Señor. Bendito sea el nombre del Señor. Queremos animarle, mis hermanos, para que usted vaya colocando en su agenda próximo sábado 30 de mayo. Escuche, sábado 30 de mayo, colócalo en tu agenda. Tendremos la oportunidad de abrir este lugar por 12 horas. Estará abierto este lugar 12 horas. Y queremos que durante esas 12 horas
tú tengas la oportunidad de venir por lo menos por 20 o 30 minutitos en cualquier espacio de esas 12 horas, queremos pedirte que por favor, a partir del próximo domingo, tú nos digas de qué horas a qué horas es disponible. Estará un horario establecido donde en este lugar habrá por lo menos máximo 10 personas, donde puede venir y tener un tiempo de clamor en la casa del Señor. Tendrás un tiempo a solas con el Señor y tendrás la oportunidad de venir, ojalá en familia, a participar de la mesa del Señor. Así que mire, es un preámbulo a lo que nos espera como apertura. Por favor, colócalo en tu agenda. Sábado 30 de mayo. Tenemos ayuno congregacional. Creo que es el tiempo donde necesitamos como una sola iglesia clamar al Señor, pedir del Señor dirección, pedir del Espíritu Santo dirección para toda esta situación. Colócalo en tu agenda, sábado 30 de mayo a partir de las 7 de la mañana. El templo estará abierto entre las 7 de la mañana y las 7 de la noche. Daremos otras instrucciones el próximo domingo, pero por ahora, por favor, colócalo en tu agenda. Queremos animar en este momento a los padres que tienen, los padres de nuestros niños, pueden ingresar a nuestra página en este momento para buscar el material de la clase para sus niños. Nuestra página www.iedjrochesterny.org, y en la sección de ministerios encontrará la sección para nuestros niños, y allí encontrará el material donde los padres pueden desarrollar su clase en el día de hoy. Queremos anunciarle que próximamente tendremos un lindo programa a través de Zoom con nuestros niños, así que próximamente estaremos anunciando esta plataforma del programa especial para nuestros niños. Los jóvenes se conectan en este mismo momento a través de la plataforma Zoom. Así que los jóvenes inician en este momento su tiempo de estudio bíblico a través de la plataforma Zoom. Y todos los demás quedamos aquí conectados para el estudio de la palabra del Señor. Salude a su hermano por un momentito ahí, dele un like, dele un corazoncito, dígale bienvenido al estudio bíblico, conéctate, repórtanos sintonía, y nos disponemos para ir al estudio de la palabra del Señor en esta preciosa noche. Bendito sea el nombre del Señor. Nuevamente queremos dar gracias al Señor por todo el equipo de líderes que nos han estado ayudando en este proceso de seguir manteniendo nuestra iglesia de manera virtual. Queremos dar gracias a particularmente al equipo de adoración que nos ha estado ayudando. Gracias, mis hermanos, por su disposición y servicio al Señor. Muchas gracias a nuestros hermanos de la Junta Administrativa y la logística que preparan para que este lugar esté debidamente preparado para poder estar aquí en este lugar. Muchas gracias a nuestros hermanos de la media y de la transmisión, quienes nos ayudan en este proceso de la transmisión. Queremos anunciarles que también nuestra transmisión está saliendo por la página oficial de nuestra iglesia, la página oficial, otra vez www.iedjrochesterny.org, y va a la sección de en vivo, y ahí estamos al aire en este mismo momento. Oramos y pedimos dirección del Señor para el estudio bíblico en esta noche. Señor, te damos gracias por tu presencia. Afirmamos tu presencia al acercarnos a tu palabra. Señor, regálame de tu gracia para compartir con mis hermanos el estudio de tu palabra en esta noche. Continuar con este lindo tema acerca de la resurrección, Señor, como una verdad que toca y que afirma nuestra fe. Señor, regálame gracia, me escondo en ti
para la proclamación de tu palabra y de este estudio bíblico. En el nombre poderoso de Jesús. Amén, amén y amén. Gracias, Señor. En esta noche abordaremos por segunda ocasión el tema de el Evangelio más que una doctrina. El Evangelio más que una doctrina. Y entendiendo que es la segunda clase y la última en relación a este tema, básicamente, lo hemos titulado el Evangelio más que una doctrina 2. Cuando estamos diciendo que el Evangelio más que una doctrina, la primera parte de la clase, voy a ir un poquitito rápido, es un sencillo repaso de lo que ya vimos el jueves pasado. Teníamos que definir el concepto de lo que es doctrina. Así que el jueves pasado, a la luz del diccionario bíblico, vimos un significado sencillo. Doctrina, a la luz del el texto bíblico y a la luz del diccionario bíblico, significa todo aquello que se recibe como enseñanza. Y tratándose específicamente de la palabra, entonces se refiere a todo aquello que se recibe como enseñanza de parte de Dios. En el Antiguo Testamento se utiliza en varias citas el término, y de alguna otra manera en el Nuevo Testamento se utiliza las palabras didaqué o didascalía, que quiere decir enseñanza. Jesús fue el práctico y el maestro por excelencia en cuanto a la enseñanza. Dice el Evangelio según San Mateo capítulo 28, capítulo 7, versículos 28 y 29, que cuando el Señor Jesús enseñaba, toda la gente se admiraba de su doctrina, porque les enseñaba como quien tiene autoridad. Y justamente yendo un poquitito hacia adelante en el texto, miremos de manera puntual los textos 28 y 29 y llegamos a la conclusión de lo siguiente. Dice que cuando terminó Jesús estas palabras, la gente se admiraba de su doctrina, de su enseñanza, porque les enseñaba como quien tiene autoridad y no como los escribas. Lo que el texto me deja ver, y lo vimos el jueves pasado, es que si bien es cierto, Jesús enseñaba con una autoridad, y era muy diferente la enseñanza de Jesús a la enseñanza que daban los escribas, lo que quiere decir que también los escribas tenían una doctrina. Lo que hacía la diferencia entre la enseñanza de Jesús y la enseñanza de los escribas era que la enseñanza de Jesús la fundamentaba con una autoridad en particular, y la enseñanza de los escribas estaba fundamentada en la ley, en David y en las crónicas. Es decir, la enseñanza, alguien me está llamando por la línea y no puedo en este momento que me está utilizando la Biblia electrónica. La enseñanza de Jesús, de los escribas, estaba fundamentada en la ley, en David y en las crónicas. Dicho de otra manera, la enseñanza de los escribas estaba fundamentada en lo que ya se había escrito acerca de la ley, lo que David había enseñado, lo que las crónicas enseñaban. Es decir, las enseñanzas de los escribas eran un legado. A diferencia de las enseñanzas de Jesús, donde el fundamento de las enseñanzas de Jesús era el mismo. El evangelio que Jesús enseñaba estaba fundamentado sobre él mismo. Dicho de otra manera, el jueves pasado llegamos a la conclusión que esto no ha cambiado. Esto no ha cambiado. La doctrina de Jesús, la enseñanza de Jesús está y descansa fundamentalmente sobre él mismo. Los escribas enseñaban sobre lo que les habían sido enseñado en la ley, lo que les había enseñado David, lo que los diferentes crónicas y la literatura sapiensal habían aprendido, y ninguna de esas personas estaba presente, era un legado. Sin embargo, en el caso de Jesús, él enseñaba de manera directa él mismo, y su autoridad descansaba en él mismo.
de en él mismo, sabiendo que justamente Jesucristo había resucitado y él enseñaba que él volvería. Quiere decir que la doctrina de Jesús descansa fundamentalmente en la resurrección y en la segunda venida de Jesús. El Evangelio según San Mateo capítulo 24, versículos 3 al 14 muestra justamente estos elementos de que la resurrección y la segunda venida de Jesús son fundamentales en la doctrina del Evangelio. Dice el Evangelio según San Mateo, capítulo 24, versículos 3 y 4 de la siguiente manera. Y estando él sentado en el monte de los olivos, los discípulos se le acercaron aparte diciendo: dinos, ¿cuándo serán estas cosas? ¿Y qué señal habrá de tu venida y del fin del siglo? Respondiendo Jesús les dijo: mirad que nadie os engañe. Es decir, la enseñanza de Jesús estaba fundamentada en la resurrección de Cristo y en la segunda venida de Cristo. Dicho de otra manera, la resurrección de Cristo y su regreso no son solamente enseñanzas, entendiendo que Jesús enseñaba con una autoridad porque lo que él enseñaba estaba fundamentado sobre él mismo. No era simplemente un legado. Escuche, ni la resurrección de Cristo ni su regreso no es un legado, es una verdad que descansa en la misma persona de Jesucristo. Tanto la resurrección como el regreso de la persona de Cristo son realmente el corazón del Evangelio. A la luz de entender el concepto de la resurrección de Cristo, tuvimos que y caminamos unos momentos por la carta que el apóstol Pablo escribiera a los Corintios en el capítulo 15. El gran tema del Evangelio es la resurrección de Cristo. Y el apóstol Pablo de alguna u otra manera desarrolla el gran tema del Evangelio en relación a la resurrección de Cristo en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15. Si usted lee este capítulo son 58 versículos. Sin embargo, 15 de 1 Corintios nos deja ver el pensamiento paulino en relación a la resurrección de Cristo. Los primeros versículos, versículos 1 y 2, el apóstol Pablo establece una estrecha relación entre la resurrección y la salvación. Es decir, creer en el Evangelio es creer en la muerte, en la sepultura, pero creer también ineludiblemente en la resurrección de Jesucristo. Pablo incluye la resurrección de Jesucristo como un elemento fundamental para la salvación. El evangelio que salva incluye la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Dice los versículos 1 y 2 de 1 Corintios capítulo 15, versículos 1 y 2 dice: además os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis la palabra que os he predicado, seréis salvos, si no habréis creído en vano. Posteriormente, los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo nos habla de la resurrección de Jesucristo como el fundamento de nuestra fe. Y empieza a desarrollar este concepto de la resurrección de Cristo como fundamento de la fe. Y por allá terminando el capítulo dice: si Cristo no hubiese resucitado, entonces vana es nuestra fe. Pero en los versículos 3 y 4, el apóstol Pablo empieza diciendo: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Note, Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado
y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Hasta aquí el resumen de lo que hemos estudiado hasta el jueves pasado. Entendiendo que la resurrección de Cristo es fundamental para entender y para afirmar nuestra fe. Y que la resurrección de Cristo está ligado estrechamente a la segunda enseñanza. Si Él resucitó, Él regresará. Cristo volverá por su iglesia. Ahora permítanme en el nombre del Señor. Ustedes se preguntarán, amigos y hermanos, ¿por qué razón estamos hablando de este tema? Escuche, la iglesia de Jesucristo no se le puede olvidar la verdad del evangelio. La iglesia de Jesucristo no se le puede olvidar el mensaje central del evangelio. El mensaje central del evangelio es que Jesucristo murió, fue sepultado y que resucitó. Y en medio de tantas voces, en medio de tantas enseñanzas, en medio de tantas doctrinas, otras doctrinas, la iglesia de Jesucristo tiene que mantener el ojo abierto, pero no solamente el ojo abierto, la iglesia de Jesucristo tiene que seguir anunciando el corazón del evangelio. Jesucristo resucitó y Jesucristo regresará por su iglesia. En ese orden de ideas, mire en detalle un poquitito el versículo 3 y 4 que hemos leído. Dice el versículo 3, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados. Hasta ahí lo que el texto me está queriendo enseñar es lo siguiente, hermanos. La fe y el evangelio hay que enseñarlo. Hay que transmitirlo, hay que contarlo, hay que repetirlo una vez y otra vez y otra vez. El evangelio hay que seguirlo anunciando. El apóstol Pablo empieza diciendo, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Hermano y hermana, en este tiempo de confinamiento es importante que tú reúnas a tu familia y tú enseñes y tú hables. Escuche, habla en tu familia de la resurrección de Cristo. Sí, padres, usted le tiene que enseñar a su hijo que Cristo murió, pero le tiene que enseñar a tu hijo que Cristo resucitó. Y la tercera gran verdad, que Cristo volverá. Eso hay que enseñárselo una y otra vez. La fe hay que enseñarla. Número 1, ese pasaje me enseña que la fe no se transmite genéticamente. La fe se transmite por aprendizaje. ABC. La fe, el evangelio se transmite por aprendizaje. ¿Cuál es ese evangelio? La muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Ahora, lo que también hay que enseñarle a nuestra gente y hay que enseñarle continuamente la doctrina completa es que esto de la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo fue un plan diseñado por Dios, un plan prediseñado, no improvisado. De alguna u otra manera, todo esto contribuye al plan de salvación. Ahora, ¿por qué llegamos a este punto? Porque justamente el Señor Jesús, antes de irse, los discípulos le hicieron esa pregunta: Señor, ¿qué señal habrá de tu venida? Y menciona una cantidad de cosas, y entre esas cosas dice: habrán hambres, guerras, rumores de guerras y pestes, hablando del coronavirus, hablando de este C-19. Todo esto de alguna u otra manera, escuche esto, es parte de un plan diseñado, de un plan no improvisado y parte del plan diseñado por Dios. Quiero invitarle para que rápidamente me acompañe en algunos pasajes bíblicos en esta noche. Acompáñeme al libro de los Romanos capítulo 10, versos 14 a los 17. Libro de Romanos, capítulo 10, versos 14 al 17. A la gente hay que enseñarle, hay que indicarle, dice 14 al 17, ¿cómo pues invocarán en aquel en el cual no han creído? ¿Y cómo creerán en aquel
de quien no han oído? ¿Y cómo irán sin haber quien les predique? ¿Y cómo predicarán si no fuesen enviados? Como está escrito: cuán hermosos son los pies de los que anuncian la paz, de los que anuncian buenas noticias. Mas no todos obedecieron al evangelio, pues Isaías dice: Señor, ¿quién ha creído a nuestro anuncio? Así que la fe es por el oír, y por el oír la palabra de Dios. Hermano, hay que seguir enseñando la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo. Otra vez vaya a 1 Corintios capítulo 5, justamente capítulo 15, verso 3, que lo hemos leído. Dice: porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí. Vaya por favor al libro de Filipenses, vaya conmigo, tiene los textos ahí en la pantalla. Y en el libro de Filipenses capítulo 2, los versículos 5 al 11, dice de la siguiente manera: haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual, siendo en forma de Dios, mira este plan maravilloso, el cual, siendo en forma de Dios, no estimó ser igual a Dios como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, hecho semejante a los hombres. Mira este plan glorioso. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Por lo cual, esto es parte del plan, gloria al Señor, plan diseñado, por lo cual Dios también le exaltó hasta lo sumo y le dio un nombre que es sobre todos los nombres, para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en los cielos y en la tierra y debajo de la tierra. Y mire glorioso como termina ese plan: y toda lengua confiese que Jesucristo es el Señor. Vaya conmigo al libro de los Hechos, capítulo 2, los versículos 23. Libro de los Hechos capítulo 2, el versículo 22 y 23. Vengan conmigo, dice el 22 y 23. Varones israelitas, oigan estas palabras. Jesús Nazareno, varón aprobado por Dios entre vosotros, con las maravillas y prodigios y señales que Dios hizo de entre vosotros, por medio de él, con vosotros mismos sabéis, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios. Escuche, hay que enseñar que la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo fue un plan previamente prediseñado por Dios. Con el consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendisteis y matasteis por manos de inicuos, crucificándole. Y dice el verso 24: al cual Dios levantó, sueltos los dolores de la muerte, por cuanto era imposible que fuere retenido por ella. Y continúa diciendo el verso 32: a este Jesús resucitó Dios, de lo cual todos nosotros somos testigos. Escuche, el evangelio implica que hay que enseñarlo, implica que es la muerte, el evangelio completo es la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo, e incluye la segunda venida, es un plan prediseñado, etcétera, etcétera, etcétera. A Dios no lo tomó por sorpresa. Pero escuche, hablando de la resurrección y de su segunda venida, si bien es cierto, estamos hablando de enseñar la doctrina, hay algo que en esta noche de manera sencilla quiero presentar, y son las evidencias de la resurrección de Cristo. ¿Qué evidencias nos da y cómo nos enseña el texto bíblico para que nuestra fe se afirme en que la autoridad de la enseñanza del evangelio está puesta y descansa en Cristo mismo? Hay tres elementos que quiero compartir con ustedes en esta noche. Tres formas de ver evidencias de la resurrección de Cristo. Menciono tres y hacia el final de la clase, si me da el tiempo, mencionaré en una cuarta evidencia que hoy la tenemos presente aquí con nosotros, que hoy está aquí con nosotros. ¿Cuántos damos gloria a Dios que esa evidencia está aquí presente con nosotros? Número uno, las evidencias son:
Número 1, las enseñanzas de Jesús. Número 2, los evangelios. Número 3, la perspectiva paulina, que de alguna u otra manera hemos venido hablando de ella. Pero permítame rápidamente, camino por esto de las evidencias de la resurrección de Cristo. Esto afirma nuestra fe. Número 1, las enseñanzas de Jesús. Cuando hablamos de evidencias, estamos hablando de pruebas, de qué prueba de que lo que se está diciendo y lo que se está enseñando es verdad. Lo primero es que si decimos que el evangelio descansa sobre Jesús mismo, a diferencia de la enseñanza que daban los escribas, que descansaba sobre o la ley, o sobre David, o sobre las crónicas, la enseñanza de la resurrección de Jesús descansa sobre él mismo porque él lo enseñó. Jesús mismo lo anunció. Jesús mismo lo enseñó durante su ministerio, pero más allá, hermano, escuche esta noche. Lo enseñó durante su ministerio, pero después de su ministerio terrenal, el resucitado, Jesús mismo lo volvió y lo seguía enseñando a sus discípulos. Era el resucitado. Vaya conmigo, por favor, al Evangelio según San Lucas, capítulo 24. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versículos 44 al 48. Lo encontrará en la pantalla. Lo pondremos en la pantalla en este mismo momento. Evangelio según San Lucas, capítulo 24, versos 44 al 48. La evidencia de que Jesús resucitó, en primer lugar, es la misma enseñanza de Jesús. Dice Lucas 24, 44 al 48. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito en mí, todo lo que está escrito en mí, la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras, y les dijo: así está escrito, y así fue necesario que el Cristo padeciese y resucitase de los muertos al tercer día, y que se predicase en su nombre el arrepentimiento, el perdón de pecados, y en todas las naciones, comenzando desde Jerusalén. Y vosotros sois testigos de estas cosas. Escucha lo siguiente. Este pasaje del Evangelio según San Lucas y estas palabras de Jesús son del Jesús resucitado, que se encontró con un grupo de discípulos que iban en un alto grado de desilusión, que iban en un alto grado de depresión, que iban en una profunda tristeza porque su maestro había quedado crucificado. Y ellos iban camino de Jerusalén a una aldea llamada Emaús. Y entonces el resucitado, él les sale al camino y comienza a conversar con ellos y les pregunta: ¿por qué ustedes están tristes? ¿Por qué su corazón es tan triste? ¿Qué es lo que les está pasando? Aquellos hombres asombrados le dicen: ¿acaso, forastero, tú eres el único que no sabes lo que ha sucedido? Y Jesús, queriendo llegar al corazón de ellos, les pregunta: ¿qué es lo que está pasando? ¿Qué es lo que está pasando? Y aquellos hombres le contaron la tristeza de la crucifixión de su maestro. Y dice el texto bíblico que Jesús les volvió a enseñar. El resucitado les volvió a enseñar. Y aquí está entonces, vuelvo a leerles. Y les dijo: estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros. Note que el que está volviendo a enseñar, ¿quién es? El resucitado.
¿Cuántos damos gloria a Dios que el resucitado, escuche, ninguna otra religión, ninguna otra doctrina, ninguna otra enseñanza, el que dio la enseñanza volvió a volverlo a enseñar porque sabe que se murió y quedó muerto? Pero el resucitado volvió a aparecer para seguir enseñando. Estas son las palabras que os hablé estando aún con vosotros, que era necesario que se cumpliese todo lo que está escrito de mí en la ley de Moisés, en los profetas y en los salmos. Entonces les abrió el entendimiento, Dios mío, y en esta noche yo clamo porque ese versículo 45, en este tiempo de confinamiento, en este tiempo de incertidumbre, en este tiempo de duda, en este tiempo de que no sabemos de dónde agarrarnos, hermanos, en el nombre del Señor, que no sabemos de dónde agarrarnos, dice, entonces les abrió el entendimiento para que comprendiesen las escrituras. Y necesitamos que el entendimiento se nos vuelva a abrir otra vez y entender que el resucitado está con nosotros, que está con nosotros. Y les dijo, así está escrito y así fue necesario que Cristo padeciese y que resucitase de los muertos al tercer día. De lo cual ustedes son testigos de estas cosas. La primera evidencia entonces es que Jesús lo enseñó durante su ministerio terrenal, pero lo enseñó también siendo el resucitado. Vamos a mirar las segundas evidencias. La segunda evidencia la dan los evangelios. Los evangelios, Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Y escuche, en esta noche me quedan solamente unos minutitos y nos quedaría demasiado de corto el tiempo para poder entender cómo los 4 evangelios nos muestran cantidad de evidencias de la resurrección de Cristo. Por eso, permítanme camino en la siguiente línea. Escuche, todos conocemos cuáles son los evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. Pero aunque ese es el orden que está en el diseño de nuestra Biblia en el día de hoy, como la tenemos hoy en día, permítame mostrarle un orden diferente. Y el orden diferente sería este: Marcos, Mateo, Lucas y finalmente Juan. El orden sería Marcos, y ese tiene una razón histórica. El primer evangelio que se escribe es el evangelio según San Marcos. Y Marcos recibe la información para su escrito de primera mano de un testigo ocular, de Pedro. Así que Marcos realiza un realiza un escrito con base en la información que recibe de Pedro. El segundo evangelio es Mateo, quien de alguna u otra manera utiliza alguno del material marquiano y desarrolla su propio escrito específicamente para los judíos, Mateo. Pero el tercer evangelio es Lucas. Todos sabemos cómo empieza el evangelio según San Lucas. Oh excelentísimo Teófilo, por cuanto muchos ya han intentado poner las cosas en orden, me ha parecido a mí, oh excelentísimo Teófilo, poner todas las cosas en orden tal y como sucedieron después de hacer un estudio investigativo exhaustivo. Lo que quiere decir que Lucas toma el material de Marcos, toma el material de Mateo, desarrolla una investigación exhaustiva y escribe de manera particular el evangelio según San Lucas. Lo que quiere decir que uno de los evangelios dentro de lo que llamamos evangelios sinópticos, Mateo, Marcos y Lucas, el evangelio más completo en términos de información es el evangelio según San Lucas. Ahora, Juan tiene un propósito particular y Juan, directamente dirigido por el Espíritu Santo, tiene una revelación de Dios particular para escribir el evangelio según San Juan. Ahora, en los 4 evangelios, hablando de la resurrección de Cristo y hablando de la segunda venida de Cristo, escuche lo siguiente: en los 4 evangelios hay 4 historias con gran cantidad de diferencias, de detalles.
Marcos cuenta la resurrección de una manera. Mateo la cuenta de otra. Lucas la cuenta de otra. Juan la cuenta de otra. Muchos han querido utilizar esta diversidad de detalles que en ocasiones no encajarían para argumentar que la historia o que el evento de la resurrección es falso. Por el contrario, permítame, menciono que el evangelio en ese sentido es una evidencia porque apelamos a lo que los eruditos llaman la teoría de la múltiple atestación. ¿Qué es esto? Se apela a la teoría de la múltiple atestación. ¿Qué quiere decir esto? Para esto voy a colocar el siguiente ejemplo. Supongamos que en la esquina de su calle, una calle donde hay 4 esquinas, y usted vive en una de esas esquinas, de repente y de manera abrupta sucede un accidente. Sucede una colisión de 2 automóviles. Usted de repente está tomando cafecito y de repente escucha un ¡prum! Hubo un accidente. De las 4 esquinas sale gente para ver el accidente. Cuando llega la policía y llegan los bomberos y llega las ambulancias, la gran pregunta es: ¿qué pasó? ¿Qué fue lo que pasó? Y estoy completamente seguro que el de la esquina 1 da una versión, que el de la esquina 2 da otra versión, que el de la esquina 3 da otra versión, que el de la esquina 4 da otra versión. Los detalles de la esquina 1 puede ser que en alguna cosa se asemejen a los de la 2, los de la 2 en alguna cosa se asemejan a los de la 4, los de la 3 en alguna cosa se asemejan a los de la 1, pero finalmente estoy completamente seguro que todas las versiones van a ser diferentes, aunque el evento sea el mismo. ¿Es correcto? Así que apelamos a lo que se llama la teoría múltiple de la atestación. ¿Qué quiere decir eso? Que tanto la esquina 1 dice, hubo un accidente. La esquina 2 dice, hubo un accidente. La esquina 3 dice, hubo un accidente. Y la esquina 4 dice, hubo un accidente. Aunque den detalles diferentes, hay una verdad particular y es que hubo un accidente. En ese sentido, aunque Marcos presente unos detalles, Mateo presenta otros detalles, Lucas presenta otros detalles y Juan presenta otros detalles, todos los 4 evangelios dicen, Jesucristo resucitó. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Porque el centro del mensaje no son los detalles. El centro del meollo del asunto del evangelio no eran los detalles. El asunto es que Jesucristo había resucitado y que la tumba finalmente estaba ¿qué? Vacía. Así que los evangelios son evidencia de la resurrección de Cristo. Lo central de la narración en los evangelios no son los detalles. Lo central en la narración de los evangelios es que la tumba se encontró vacía. Ahora permítanme, hablando de que la tumba estaba vacía, una de las inquietudes que desde aquel entonces se presentaba, sabiendo el contexto de lo que estaba sucediendo, era que posiblemente se podían robar el cuerpo de Jesús. Los discípulos se podían pretender robar el cuerpo de Jesús. Pero escuche lo siguiente. Los evangelios, como evidencia, nos narran que se colocó una guardia romana. Que se colocó una guardia romana para evitar justamente ¿qué? El robo del cuerpo de Jesús. Pilatos
intencionalmente, el texto bíblico me muestra que Pilatos intencionalmente colocó una guardia romana para evitar el robo del cuerpo de Jesús. Y la guardia que colocó era una guardia infranqueable, entendiendo lo violento, los agresivos y lo terribles que eran los soldados romanos. Esa guardia era infranqueable. Pero además de eso, se colocó un sello. Y nadie, escuche, nadie, a menos solamente el Rey del cielo, pudo romper ese sello. Bendito el Señor. Nadie podía pretender romper ese sello. Esa guardia era infranqueable. Era imposible que los discípulos hubiesen pretendido robarse en el cuerpo de Jesús. Mire, el texto bíblico nos dice que Jesús resucitó al tercer día. Y hay evidencias de que fue al tercer día que Él apareció a las mujeres. Fue el primer, dice el texto bíblico, dice, el primer día de la semana. Es decir, a los 3 días de haber sido crucificado, que apareció a las mujeres y que los hombres corrieron a la tumba para verificar que la tumba estaba vacía. Mire, si ellos lo hubieran robado, sabiendo que ellos no eran de Jerusalén, tenían que haber salido corriendo para Galilea. En ese momento en Jerusalén había un reburú, como dicen los hermanos puertorriqueños. Había un reburú porque se estaba celebrando la fiesta de la Pascua. En ese sentido, si se hubiese pretendido robar el cuerpo de Jesús, escuche, no había sido posible ocultarlo en Jerusalén y mucho menos pretender llevarlo hasta Galilea. ¿Por qué razón? Porque la geografía bíblica me enseña que en aquel entonces, como se veía el contexto de la ciudad, entre Jerusalén y Galilea se llevaban 6 días de buen camino. Es decir, 6 días caminando rápido. Ellos no pudieron haberse robado el cuerpo de Jesús y con un muerto al hombro ir hasta Galilea y pretender volver a Jerusalén para contar la mentira que Jesús había resucitado. No. El argumento del robo del cuerpo no podía ser. Por la siguiente razón también, sus discípulos estaban asustados. Y estaban escondidos. Ellos corrieron a esconderse por miedo, porque ellos no eran de Jerusalén, ellos eran de Galilea. Así que en ese sentido, apelando a la teoría de múltiple atestación, apelando a la realidad del contexto histórico de lo que sucedía en aquel momento, apelando a la realidad emocional, psicológica, física de sus discípulos, la única verdad que los evangelios nos muestran es que Jesucristo resucitó. ¿Cuántos damos gloria a Dios? Número 1, las enseñanzas de Jesús. Pero número 2, los evangelios nos muestran como evidencia que Jesucristo resucitó. Y la tercera es la evidencia paulina que hemos venido analizando. A la luz de la primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, el capítulo 15. La perspectiva paulina. Justamente, no hay mayor evidencia de un muerto que haya resucitado que ese muerto resucitado aparezca a los que están vivos y aparezca vivo y hable con ellos. Escuche, hable con ellos, les vuelva a enseñar, pero algo más, que les cocine. ¿Usted sabe que Jesús el resucitado les cocinó? Hizo un excelente caldo de pescado. Eso no lo hace un muerto, eso lo hace un resucitado. Pero no solamente hizo un excelente caldo de pescado, Él apareció y volvió a comer con ellos. Y ningún muerto vuelve a comer. Ningún muerto vuelve a comer.
Así que las evidencias son las apariciones. Pero mire, quiero que por un momentito caminemos en esto de las apariciones. Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 15, versículos 5 al 9. 5 al 9. Dice de la siguiente manera. La tercera evidencia son las perspectivas paulinas. Dice, y que apareció a Cefas, y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven, como que Pablo está diciendo, no me creen, vaya y pregúntenle. Muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí, porque yo soy el más pequeño de los apóstoles, que no soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Cristo. Lo primero que quiero llamar la atención en estos versos que acabo de leer, 1 Corintios capítulo 15, versículos 5 al 9, lo primero que llamo la atención es que el pasaje intencionalmente muestra como evidencia apareció. Versículo 5 apareció, versículo 6 apareció, versículo 7 apareció, versículo 8 apareció. No era un fantasma, él apareció. Ahora, la segunda cosa que me llama la atención es a quiénes apareció, porque hasta en eso hay una razón de peso como evidencia. ¿Sabe? Miremos por un momentito en detalle algunos detalles interesantes de a quiénes fue que apareció. En primer lugar, ¿sabe a quién apareció? Dice a Cefas. ¿Quién era Cefas? Era Pedro. Ese Cefas es el mismo Pedro. Pedro, ese, a que unos momentos atrás, ¿qué había pasado con Pedro? ¿Qué había pasado con Pedro? Lo había negado. Ese al que lo había negado, aunque había visto los milagros, aunque había caminado con él, aunque su fe era ese de fe tambaleante, ese de fe frágil, mira, hay gente que ve milagros, ¿sabe? Hay gente que ve la gloria de Dios. Hay gente que ha visto la gloria de Dios en su vida y todavía no cree que el resucitado está obrando en su vida. Pues déjeme decirle, aquí el resucitado le apareció a ese que un día le negó, a Pedro, y se le apareció a Cefas. Después de Cefas, le apareció a los que ya les había anunciado una y otra vez, a sus 12, a su gente, a los de su intimidad, a los suyos, les apareció otra vez. Después apareció a más de 500. Y ese elemento de 500 hermanos a la vez vuelve a hacer uso del elemento de la multiplicidad. Imposible que a más de 500 alguien fuera a decir que eso fuera mentira, si eso si fue verdad. Es increíble, le apareció a 500. Lo que quiere decir que no había duda. No fue a 1, no fue a 12, fue a 500 a la misma vez. 500 por 2, 1000 ojos lo vieron. Yo creo que todos por lo menos tenían los 2 ojos, no había ningún tuerto. Y si no, el Señor lo había sanado, lo sanó en ese momento. Mínimo 1000 ojos lo vieron. Gloria al Señor. A 500 hermanos a la vez. Y creo que todos a la vez dijeron, de verdad que Cristo ha resucitado. Pero ¿sabe a quién se le apareció también? Dice, después apareció a Jacobo. Mire, no tengo el tiempo para explicar quién era este Jacobo, pero les quiero explicar algo sencillito y rápido. Este Jacobo es también conocido en la Biblia con el nombre de Santiago. Y Santiago
era hermano carnal de Jesús, quien en el ministerio de Jesús no creían en Jesús. Su misma familia no creía en Jesús. Después de la muerte de Jesús, Santiago, Jacobo creyó en Jesús. Y más adelante, increíblemente, este que no creía, pero que el resucitado le apareció, llegó a ser el pastor de la iglesia de Jerusalén. Uno que no creía, de los de su misma familia, se le apareció intencionalmente a Jacobo y después otra vez a todos los apóstoles. Cuando el verso dice a todos los apóstoles, no se refiere a los 12, se refiere a una gran multitud. Todos los que habían creído en él, una gran multitud que habían creído en él, a ellos también se les apareció. Y por último, dice el apóstol, como un abortivo se me apareció a mí. Increíble. Mire, este hombre que está diciendo esto, específicamente había sido comisionado por el Imperio Romano para tapar, escuche, para callar la voz, la doctrina y la enseñanza de Jesús. Porque todos los que predicaban que Jesús murió, fue sepultado y resucitó, generó un movimiento tan grande que realmente los judíos se asombraron y comisionaron a este hombre para que cogiera preso a todo el que predicara la doctrina de la resurrección de Cristo y los llevaran presos y los asesinaran. Iba camino a Damasco justamente en persecución de los que enseñaban la resurrección. Pero qué paradoja es que cuando él iba persiguiendo a los que enseñaban la resurrección, se le apareció el resucitado. Bendito sea el nombre del Señor. Qué mayor evidencia que esta. Y las palabras del resucitado es: mi hijo, ¿y tú por qué me estás persiguiendo? ¿Qué es lo que le pasa? ¿Qué es lo que tú tienes conmigo? ¿No me crees? Pues déjame decirte, aquí estoy. Y se me apareció a mí, dice el apóstol Pablo, como un abortivo, porque soy el más pequeño de los apóstoles. No soy digno de ser llamado apóstol, porque perseguí a la iglesia de Dios. Las evidencias que hemos presentado hasta este momento: número 1, las enseñanzas de Jesús. Número 2, los evangelios. Número 3, si no tenemos tiempo para dar todo este argumento de la perspectiva paulina en relación a la resurrección, pero les comenté que iríamos caminando hacia las últimas evidencias. Y las últimas evidencias justamente las estamos viviendo hoy. Porque hoy, como evidencia del resucitado, iglesia, en el nombre del Señor, como evidencia del resucitado, así como se le apareció a Cefas, a Jacobo, a los discípulos, a los 500 y a Pablo como un último abortivo, la promesa de su activa presencia en medio de la iglesia sigue presente hasta el día de hoy. La presencia del resucitado está en medio de la iglesia. La presencia activa del resucitado está en medio de la comunidad de fe. La presencia del resucitado se mueve y es evidencia en medio de su iglesia. ¿Y sabe qué es lo que dice el resucitado? Y las puertas del infierno no podrán contra la iglesia, porque no por la fuerza de la iglesia, es porque en medio de la iglesia está la presencia del resucitado. Bendito el Señor.
la promesa de su activa presencia hasta el día de hoy. Iglesia, déjeme decirle, hermanos y hermanas, que esto no se trata de un cuento de religión, ni se trata de un cuentico de catequesis. Esto es una verdad evidente. El resucitado está en medio de su iglesia. El resucitado se mueve en medio de su iglesia. El resucitado está activo en medio de su iglesia. En el día de hoy, dice la palabra del Señor en cuanto a su promesa en el Evangelio según San Mateo capítulo 18 verso 20. Porque donde están dos o tres congregados en mi nombre, en nombre del resucitado, afirmando la muerte, la sepultura, la resurrección de Cristo y su segunda venida, dice el texto bíblico, allí estoy. No dice estaré, no dice tal vez estaré. No. El verso es, el texto está, el verbo está en presente continuo, presente continuo. Allí estoy yo en medio de ellos. Así que la evidencia del resucitado es que su presencia activa, Él la ha prometido en medio de su iglesia. Menciono esto, mis hermanos, porque yo quiero llamar la atención. Si bien es cierto, nos ha tocado congregarnos a través de este medio, a través del medio virtual, en este tiempo de coronavirus y en este tiempo de pandemia, eso no nos deja de ser iglesia. Y la presencia activa del resucitado sigue activa en medio de su iglesia. Por eso yo quiero hacer un llamado. El hecho de que tú estés en casa, el hecho que te estés reuniendo de alguna otra manera en casa, yo le animo para que no te olvides que en medio de la reunión de tu casa, cuando sacas este tiempo para juntarte, aún a través de la línea, cuando sacas este tiempo para congregarte, aún a través de la línea, cuando sacas el tiempo para poner tu celular, para poner tu tabla, para prender tu televisión, déjeme decirle que el texto bíblico dice que si nos unimos para confesar que Jesucristo murió, resucitó y volverá por su iglesia, y el centro de nuestra reunión, así sea virtual, es la persona de Jesucristo el resucitado, la promesa activa está allí. Yo estoy en medio de ellos. Y yo le quiero animar, hermano, para que tú sientas la presencia del resucitado ahí en tu casa. Sientas la presencia del resucitado en la cocina. Sientas la presencia del resucitado en tus cuartos. Sientas la presencia del Señor en cada rincón de tu casa. Pero más que en cada rincón de tu casa, si la presencia activa del resucitado está en medio de su iglesia y ahora nos estamos reuniendo desde casa, dile: resucitado Señor, muévete en medio de mi casa. Es el momento para que el resucitado toque a ese esposo, toque a esos hijos, toque a esa familia, toque a aquellos que no han creído, toque a aquellos que le han negado, toque a aquellos que de alguna otra manera están con su fe tambaleando, y de alguna otra manera el resucitado irrumpa en la realidad de cada una de nuestras casas, porque Él lo ha dicho: donde están dos o tres, allí estaré en medio de ellos. Me preocupa, hermanos y hermanas, cuando supuestamente usted se conecta por si le queda tiempo. Usted se conecta por si se acuerda. Usted se conecta porque no se la pasa sino conectado en Facebook, y justo a las 7 de la noche que empieza el culto le entró la notificación. Esa no es la razón, mi querido amigo y hermano. En el nombre del Señor, conéctese, sabiendo que usted está congregado como iglesia de Jesucristo para celebrar la presencia del resucitado. Y cuando yo celebro la presencia del resucitado en mi casa pasan milagros que hace el resucitado. No es tiempo, mi hermano, para estar de vacaciones en casa. No es tiempo para coger este tiempo, relax. Y yo no sé cómo lo dije, pero lo dije, relax.
Hermanos, este es tiempo para afirmar la presencia del resucitado en casa. Pero no solo eso, ¿sabe? Es el tiempo para que la iglesia, como dice el texto bíblico, que el entendimiento de ellos fue abierto. Hoy más que nunca necesitamos de la ayuda del resucitado. Frente a esta posibilidad de retorno, frente a esta realidad que no podemos congregarnos de manera presencial, necesitamos la dirección, la sabiduría y el entendimiento del Espíritu Santo y del resucitado, para que el Señor nos guíe. Y frente a cualquier pandemia, a cualquier otra situación, porque déjeme decirle, hoy es el C-19, yo no sé si llegue el C-20 o el C-30 o el C-40 o llegue cualquier otra situación, la iglesia de Jesucristo no puede perder de vista la presencia activa del resucitado en medio de su iglesia. Porque para terminar en esta noche, hay una promesa de la presencia activa de Jesús. La presencia activa de Jesús dice lo siguiente, Evangelio según San Mateo, que es la mayor evidencia del resucitado en medio de la iglesia. Evangelio según San Mateo, capítulo 28, versículos 18 y 20, dice de la siguiente manera, y Jesús se acercó. Y les está hablando otra vez aquí el resucitado. Se acercó y les habló diciendo, y está hablando el resucitado, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos, enseñen esto. Mire qué tremendo. Vayan y enseñen. Y de hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. ¿Qué dice ahí? Vuelvan a decirle, la fe no se transmite genéticamente, hay que enseñarla, hay que hablarlo una vez y otra vez y otra vez, y la iglesia de Jesucristo no se callará en su mensaje. Jesucristo ha resucitado y Jesucristo volverá. Enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí está la promesa de la presencia activa del resucitado en el Espíritu Santo que fue dado a la iglesia. Y dice, y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Dígalo, grítelo, todos los días es con pandemia o sin pandemia, con coronavirus o sin coronavirus, congregados aquí o congregados allá, con problemas, con crisis, con situaciones, todos los días, hasta el fin del mundo, bendito el Señor. Así que la mayor evidencia de que Jesucristo resucitó es la promesa de su presencia activa en medio de su iglesia. Hoy yo quiero animar a iglesia en el nombre del Señor para que nos unamos en un espíritu de fe. Y si decimos que somos cristianos, ha llegado el momento que nos paremos y nos probemos de verdad en dónde estamos fundamentados. Porque el Evangelio no es un legado. El Evangelio es una verdad que es Jesucristo. Y el mensaje del Evangelio es que Jesucristo murió, fue sepultado, que resucitó, que está en medio de su iglesia, pero que Él regresará por su iglesia. Por eso, hermano, deje de estar pensando que cuándo vamos a volver. En lugar de estar pensando cuándo vamos a volver, piense que el resucitado se está moviendo en su casa. De tal manera que al moverse el resucitado en su casa, eso le dará la fuerza para que cuando tengamos que volver, usted no tenga miedo, usted no tenga pavor,
y tengamos la dirección, la sabiduría y el entendimiento del resucitado para saber cómo hacerlo. Nada podrá contra la iglesia de Jesucristo, porque en medio de su iglesia está el resucitado. Que así nos ayude el Señor. ¿Qué tal si por un momento levanta sus manos y alaba y glorifica el nombre del Señor? Alábelo. Alábelo ahí en casa. Diga gracias, Señor, porque yo no estoy siguiendo una religión. Yo no estoy siguiendo solamente una enseñanza. Yo estoy siguiendo una verdad real, que es a Jesucristo, el resucitado, que camina conmigo todos los días, hasta que yo vuelva, hasta que Él vuelva y hasta el fin del mundo. Padre, gracias por tu palabra. Danos la fuerza. Y como abriste el entendimiento de aquellos caminantes a Emaús, yo te suplico que tú abras el entendimiento de tu iglesia, Señor. Y que afincados en la verdad de Jesucristo, del resucitado, echamos fuera todo miedo, todo temor, y recibimos dirección y sabiduría y discernimiento para saber qué hacer, Señor, en cada paso y en cada decisión. Tú has constituido tu iglesia y nada prevalecerá contra tu iglesia. Señor, gracias por cada persona que se ha conectado a través de la red social, Señor. Gracias, Padre bueno de la gloria. Mira cada hogar, Señor, cada familia que se ha conectado, cada hermano, cada hermana. Y si hay alguien que no ha conocido a Jesucristo, este es el momento, Señor, para que tú toques su corazón y permitas que Él se encuentre con el resucitado. Si hay alguien que no ha aceptado a Cristo, ahí donde está, levanta tu mano al cielo y dile: Señor, yo quiero entregar mi vida a ti. Te entrego mi vida y te acepto como mi único y suficiente Salvador. Confieso con mi boca que Jesucristo es mi Señor. Padre, bendice a tu pueblo. Que la bendición de Dios el Padre, la bendición de Dios el Hijo, la dulce gracia y la compañía de Dios, el Espíritu Santo, sean con tu pueblo desde ahora y para siempre. En el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Hermano, dale like ahí, despídete de tu hermano. Dile: Dios te bendiga, Dios te bendiga. Saluda a tu hermano. Gracias, Dios les bendiga. Los esperamos el próximo domingo a las 10 de la mañana. Saluda a tu hermano y que Dios te bendiga. Te daremos unos minutos para que te despidas. Dios te bendiga abundantemente. Si tú estás en el área de Rochester, New York y necesitas una iglesia evangélica, te quiero recomendar a que visite la Iglesia Evangélica Discípulos de Jesucristo en Rochester, New York, que tiene los jueves estudio bíblico a las 7 de la noche y los domingos culto a las 10 de la mañana. Está ubicada en la 8 Ernest Street, Rochester, New York, 14621. Con su teléfono 585-467-4024. 585-467-4024. Te esperamos.